Se separa lentamente, la mira. Va a volver a besarla, pero en lugar de hacerlo, se acerca a su oído y le dice bajito que hay una cámara. Y sí, hay una cámara fotografiando el momento. Iyu escucha, procesa y sin perder la calma sugiere intentarlo de nuevo. Otro ángulo quizás. Jan no aguanta la risa mientras la observa esperando completamente seria ese segundo beso. A la mañana siguiente, las damas del palacio ya cuchichean. El beso llegó a todos lados. Jan entra a su reunión con miembros del gobierno y la corona. El consenso es que la relación debería hacerse pública aunque con cautela. El padre de la reina madre se opone. Iyu es plebeya, ilegítima, no califica. Pero entonces habla el primer ministro y ordena que lo hagan público, que después harán un control de daños, que no confirmen boda, que traten el romance como algo pasajero, que es mejor decir que la relación recién está comenzando, y que las parejas jóvenes se enamoran y desenamoran rápidamente, así que deben tratarlo como algo insignificante. Jan acepta y anuncia que ella se quedará en el palacio por su seguridad, y que quizás terminen o podría terminar siendo su esposa, así que debe protegerla. Jeonbu advierte que si ella se queda en la residencia de Jan, él deberá quedarse en el palacio. No pueden dar la imagen de que la corona se divide por una mujer. La reina madre se entera de la decisión y estalla. Sungwon le recrimina que al intervenir solo logró que la gente se pusiera del lado del príncipe, que ahora van contra ella. Le dice que apruebe el edicto y que él se encargará del resto, que hay nobles queriendo entrar a la familia real, empresarios que quieren ponerle freno a Iyu, y que si a ella le pasara algo, no sería ninguna sorpresa. Más tarde, la prensa anuncia que lo del príncipe se trata de solo un cortejo, e invitan a un ex vocero del palacio a comentar. Los empleados le cuentan a Iyu que ese hombre fue despedido por afirmar que el rey había sido eliminado. El vocero habla bien de Iyu, una empresaria, excelente candidata, pero advierte que será difícil que la familia real la acepte por ser plebeya. Justo en ese momento entra Jan y escucha todo. Iyu lo mira algo enojada, y esa mirada lo pone nervioso. A solas, ella le reclama que debieron intentar otro beso, porque ese parecía de niños de primaria. Lo dice mientras pasa la lengua por los labios, pensativa. Jan no puede dejar de mirarla mientras recuerda el beso. Sale del trance, ella sujeta su rostro y dice que mientras más rápido se casen, más rápido llegará el divorcio. Él se paraliza. Empieza a hablar despacio, explicando que las bodas reales van paso a paso. Iyu acorta distancia nuevamente y le pregunta si está libre ahora, que quiere llevarlo a un lugar a apurar un poquito las cosas. Él no puede más con los nervios de tenerla tan cerca. Más tarde, ella sale a su encuentro preguntando cómo se ve. Él la mira deslumbrado, y entonces lo arruina. Le dice que parece la princesa mimada. Iyu, enojada, regresa a cambiarse sin decir una palabra. Minutos después reaparece con un look completamente opuesto, casual, deportivo. El mayordomo alcanza a decir que en un ratito estarán de vuelta, pero Jan la mira y dice que está bien así. Le ofrece el brazo. Salen juntos de la residencia. Van a ver un partido de béisbol. Iyu vuelve con una camiseta para él, emocionada de haber acertado la talla. Jan también se emociona, hasta que su secretario le recuerda que no puede usar prendas que emitan opinión sobre ningún equipo. Iyu se la da al secretario, pero Jan se la quita, furioso, diciendo que tampoco la usará él. Entran al estadio y aparece Taiju, reclamándole a Iyu por no contestar sus llamadas hasta que ve al príncipe y se acerca a saludarlo con demasiada confianza. Su esposa, al lado, tiene que corregirlo. Iyu, mientras tanto, no despega los ojos de la pantalla. Jeonbu está entrando a la cancha para hacer el primer lanzamiento. La emoción en su cara es imposible de disimular. Jan lo nota y no puede evitarlo. La cara se le tuerce. Jeonbu termina sentándose con ellos. La mala cara de Jan no se va a ningún lado, y ella le pide que coma, pero Jeonbu le explica que él solo come en restaurantes porque se garantiza que nada le hará daño. Iyu sugiere probar primero, y justo ahí escuchan a la gente pidiendo que se besen. La kiss cam los enfoca y el secretario aparece gritando que no pueden besarse. Jeonbu también grita que no, mientras que el estadio entero pide el beso. Jan se inclina hacia Iyu y le susurra si está de acuerdo en acelerar las cosas. Es ella quien decide no besarse en público y en su celular escribe que él debe mantener el decoro. Jan se ríe. Al salir, el estadio los ovaciona. Jeonbu sujeta a Iyu antes de que se vaya. Le propone cenar juntos, que seguro no se llenó. Jan siente el golpe y Iyu le dice que regrese solo al palacio porque se irá con Jeonbu. Jan responde de inmediato que irá con ellos, que se vería raro que regresaran separados. Camina directo a abrir la puerta del auto a Iyu, que se despide cual princesa a pesar de los intentos por impedírselo. Jan cierra y se acerca a decirle a Jeonbu, ¿tan poco trabajo tienes? Y se va, dejando a Jeonbu sin palabras. En el restaurante, Iyu descubre una nueva restricción. Jan no puede comer, lo mira como si acabara de enterarse de algo grave.
¿Dónde encuentras la alegría de la vida si no puedes comer comida callejera? Por ejemplo, Jong-woo, sin mirarla, comenta que mejor no se case con él porque vive rodeado de prohibiciones. Jan la mira entre triste y resignado y recuerda. De pequeño le pidió prestada la túnica de príncipe a su hermano, quien se la dio diciéndole que le quedaba muy bien. Emocionado, corrió a mostrársela a su padre. Lo que recibió fue una bofetada que lo lanzó al suelo. Nunca más olvidó lo que significaba ese título, y desde entonces fue consciente de todas las prohibiciones que tenía. Jan toma un trozo de carne cruda y se lo sirve a Yu. Come mientras puedas. Después de la boda ya no podrás. Ella lo prueba y sonríe. Esa noche la dama de la residencia regaña a Jan. Si él no va a guardar el decoro, entonces Yu deberá hacerlo, por lo que le pide autorización para disciplinarla y enseñarle a comportarse. A la mañana siguiente, la dama Choe va a buscar a Yu. Ella escapa con la urgencia del trabajo como excusa perfecta. En el camino, le cuenta todo a Jan por teléfono mientras él se ríe de la situación, porque sabe que la dama está irritada porque quiere comenzar a enseñarle sobre los protocolos y la historia real. Ella no le da mucha importancia y dice que tomará las clases, mientras él cuelga, sonriente. Su secretario aparece y le comenta que hacen una pareja muy bonita para haberse llevado tan mal en la academia. John se va, Jan se queda solo. Sí, dice en voz baja sonriendo. Jae-jung le pregunta a Yu por el beso. Ella escupe el agua. Jae-jung le dice que vio al príncipe sonrojarse y que si ella también se puso nerviosa. Yu se ríe. ¿Cómo va a emocionarse por un simple beso? Jae-jung explica que Jan nunca tuvo citas públicas ni rumores, que seguramente fue su primera vez en ese tipo de situación. Yu, sin pensar, responde que sabía moverse. Jae-jung no puede evitar burlarse. Por otro lado, Tae-yu y su esposa han decidido apoyar el ingreso de Yu a la familia real, porque si ella entra, él tendrá el camino libre para quedarse con las empresas de su padre. Mientras tanto, Yu está tomándose medidas para unos trajes. Cuando Jae-jung pregunta por su auto rojo, ella le cuenta que está en el taller porque alguien lo chocó y dañó el parachoques. Jae-jung escucha y algo en esa respuesta no le cuadra. Por la noche, Yu comienza su entrenamiento y no está tan mal. Al final, es ella quien termina enseñándole pilates a la dama Choe. Aparece Jan, y Yu lo ve y corre a lanzarse sobre él, sorprendiéndolo. Él comienza a reírse cuando ella, disimuladamente, le pide que se lleve a la dama. Jan, sin cuestionarlo, ordena a la dama que lo acompañe de regreso al palacio. Al día siguiente, las clases de la dama Choe continúan, y le explica sobre los rituales funerarios. Le cuenta que primero murió la madre de Jan. 7 años después, el rey, su padre, y hace 3 años su hermano mayor, el padre del pequeño rey, en un incendio. Yu hace un silencio, y luego hace lo que mejor sabe hacer, monta un drama, finge un llanto desconsolado diciendo que pobrecito Jan, que cuántas tragedias, y en medio del caos sentimental escapa de la clase. Pero algo de lo que escuchó se quedó. Ella va a revisar las noticias sobre la muerte de la reina, y descubre que fue en un accidente automovilístico donde un camión estrelló contra ella, mientras que el rey murió de un infarto, y el hermano de Jan en un incendio. Lo llama, no contesta, está reunido con la reina, quien le presenta a la hija de un dueño de un periódico, y le pide que la lleve a una cena en su lugar porque dice que está enferma. Jan tranquilamente le pregunta cuál es exactamente el diagnóstico, porque últimamente la reina se enferma con frecuencia. Nadie responde, entonces ordena que un médico real la controle todo el día, y que dado que podría ser contagioso, quedan prohibidas las audiencias y que prefiere ir a la cena solo. A solas, le ordena a su secretario que busque toda la información sobre esa mujer y sobre el periódico de su padre. Jan ve las llamadas perdidas de Yu y la llama. Apresurado, le dice que está ocupado. Ella se calma primero para no mandarlo lejos y menciona que solo quería decirle que está de su lado. Eso lo toma por sorpresa, y después de un ratito sin decir nada, le cuelga. Sonríe y avisa que esa noche la pasará en su residencia, aunque lo tenga prohibido. Esa tarde, Jong-woo lleva al pequeño rey a visitar a su tío, y es que quería verlo para jugar un rato. Y Yu le dice que estuvo mal saltarse su clase, pero que está bien porque solo se vive una vez. Así que lo acompaña, mientras Jong-woo los ve y comenta que ojalá hubiera una edad mínima para ser rey. Lo que empieza como un juego entre dos termina siendo una tarde entera. Jong-woo, los sirvientes, todos terminan jugando. Al final de la tarde, el rey gana en uno de los juegos, y Yu debe cumplir su promesa, concederle un deseo al ganador del juego. El rey pide un paseo en su auto, el que estuvo en el taller hace poco. La dama de la reina dice que no. Jong-woo dice que no. El rey comienza a hacer un berrinche, como niño que es. Al final ceden, con condiciones, comunicación constante, velocidad mínima,
y Yu promete que la seguridad del rey va primero, y arrancan. Y Yu va entre el auto donde va la dama y otro donde van Jong-woo. El rey anda un poco decepcionado porque no van rápido, así que Yu acelera un poco, pero cuando quiere detenerse no puede. El auto sigue acelerando, sobrepasa a Jong-woo, y Yu esquiva autos con una mano en el volante y la otra sosteniendo al rey. Jong-woo lo alcanza y escucha cuando ella grita que los frenos no responden. Sigue manejando, y ya está al borde de las lágrimas. Logra esquivar un camión recibiendo un pequeño golpe. Toma una decisión: llevar el auto hasta un puente y pegarse a las barandas para ir bajando la velocidad. Jong-woo se coloca delante de ella, la choca suavemente para ayudarle a frenar, y entonces se cruza en la autopista. Ese choque lo detiene todo. Hay un silencio. Ella ha resultado con un leve corte, y mientras se calma, ve cómo es Jan quien sale del auto delante de ella. Él también está herido levemente,